Un estereotipo de lo que supuestamente es latino. Reacciones argentinas diferenciándose de lo latino. En Argentina, nuestra ascendencia no es latina, pero nos quieren meter a nosotros dentro de un cúmulo de países con los que no tenemos nada que ver. Reacciones a las reacciones de los argentinos que se diferencian de lo latino. Que todos los argentinos son latinoamericanos, quieran o no, son latinoamericanos. Y entre todo esto... No me vengan a mí con el revoleo de las caderas latino, pues yo no me identifico con eso, porque soy hijo de italiano. No, Jess, es que yo soy superior, yo soy blanco, mi abuelito era italiano. Está este video en donde vamos a tratar de reflexionar con la cabeza abierta y poner todas estas cosas en su lugar. ¿Es verdad que Argentina y Uruguay son países americanos que hablan español y por lo tanto son por definición latinos? Sí. ¿Es verdad que el estereotipo de latino de mujeres perreando y tipos con sombrero de paja entre bananas resulta ajeno a nuestra identidad argentina y uruguaya? También. Pero entonces lo único que tenemos en común es el idioma y el continente. No. En este video vamos a ver 16 aspectos del estereotipo latino que recorre el mundo y los vamos a puntuar uno por uno según cuánto coinciden con la realidad nuestra, la del extremo sur de Latinoamérica. Los latinos son vistos como apasionados, románticos, cálidos o afectuosos en contraste con las culturas anglosajonas y de otras partes del mundo que son percibidas como más frías y distantes. En este punto creo que los rioplatenses encajamos perfectamente en la identidad latina. En Argentina nos saludamos con besos, no importa el género ni si nos conocemos mucho o poco, nos abrazamos con los amigos, nos decimos que nos queremos o nos extrañamos, enloquecemos en una cancha o un concierto, discutimos de política, opinamos de todo y podemos ser bastante dramáticos. Claro que todo depende de los sujetos en particular y que hay personas frías y cálidas en todas partes del mundo. Pero en la calidez y la pasión diría que coincidimos con el estereotipo latino. Recién cuando salí de Argentina ya siendo un adulto y empecé a recorrer Costa Rica, Brasil, Colombia o las islas del Caribe, entendí que el arroz con frijoles es la base de gran parte de la comida latinoamericana. Aprendí que el plátano no es lo mismo que la banana y que se hace frito, que el picante de México no tiene nada que ver con lo que yo conocía y que no toda la harina es de trigo. Pero Argentina consume carne de vaca a niveles casi de récord mundial y su gastronomía tiene una notable influencia italiana. Yo diría que un asado con achuras o una milanesa napolitana no coinciden con el estereotipo de comida latina. Vamos uno a uno, pero vamos a analizar 14 cosas más. Obviamente que todo esto es mi opinión y ustedes van a discutir cada punto en los comentarios, pero no hablo solamente desde la experiencia de haber viajado por varios países o de hablar cotidianamente con extranjeros por mi trabajo. Cada tema lo investigo y uno de los recursos que uso es UPDF. Hay toneladas de libros, papers y documentos académicos de todo tipo en formato PDF. UPDF tiene una función de investigación profunda que te permite hacer búsquedas avanzadas con IA para encontrar lo que es realmente relevante para vos. Y como integra ChatGPT y DeepSeek, podés pedirle que te resuma los documentos que encontrás y hasta que te los explique. Y ya sé que muchísimos documentos que se publican en este mundo están en inglés, pero no hay ningún problema porque UPDF lo traduce completo manteniendo el formato. Y lo que a mí más me gusta es que tiene una función de traducción bilingüe, que te deja ver la versión original y la traducida lado a lado. Imagínate lo útil que es esto para practicar idiomas. Y pensarás, bueno, pero a veces los PDF son libros escaneados, son imágenes, no se pueden editar como texto. Bueno, UPDF tiene una herramienta que te convierte esas imágenes en texto y de ahí lo editas como quieras y hasta si querés lo guardás en otro formato. Pero aparte de todo esto yo uso UPDF para crear mis propios documentos con aspecto profesional porque te deja editar, borrar, escribir, copiar, pegar o mover imágenes. Todas esas cosas que los lectores de PDF convencionales no te permiten hacer. Y todo por un sexto del valor de Adobe Acrobat con actualizaciones gratuitas y la posibilidad de usar la misma cuenta en hasta 4 dispositivos con Windows, Mac, iOS o Android. Como UPDF está auspiciando este video, te dejo una oferta especial por tiempo limitado en la descripción del video y en los comentarios.
Una imagen de la Virgencita, un rosario entre las manos, una iglesia de pueblo o una oración a Diosito son parte del imaginario latino. En el Cono Sur el catolicismo también es dominante y hasta tuvimos un papa argentino, pero la población es bastante menos creyente que en otras partes de Latinoamérica. Los países del Cono Sur, Uruguay, Chile y Argentina, son los más seculares de la región, es decir, los menos religiosos. El porcentaje de personas que creen en Dios parece ser bastante mayor en Estados Unidos que en Uruguay, que es el país más irreligioso de todos estos. Así que en este punto diría que tampoco encajamos del todo en el estereotipo latino. Si los suizos tienen fama de puntuales, los latinoamericanos no. El antropólogo estadounidense Edward Hall separa las culturas en monocrónicas y policrónicas. Japón, por ejemplo, tiene una cultura muy monocrónica. El tiempo es uno para todos, es lineal, es estricto. Las cosas pasan una después de la otra. En cambio, en Latinoamérica, más o menos. Tenemos totalmente naturalizado que algo no suceda en el horario previsto. Mientras que ser impuntuales en otras culturas es una falta de respeto por el tiempo de las otras personas, en Latinoamérica se tienden a flexibilizar los horarios dependiendo de cosas más contextuales. Creo que la impuntualidad es un punto en el que coincidimos con el estereotipo latino, lo percibamos o no, nos guste o no. Si en Argentina te invitan a un cumpleaños a las 9, no vayas a las 9 porque vas a estar solo y el cumpleañero se va a estar bañando. La importancia de la familia para los latinos es enorme y creo que esto se mantiene en Argentina. Nos gusta juntarnos, comer en familia y hacer sobremesa, palabra que ni existe en otros idiomas, pero para nosotros es un momento de encuentro y conexión. Nos cuesta mudarnos lejos de los parientes y tratamos de evitarlo si no es muy necesario. Creo que la relación con la familia que tenemos en Argentina coincide mucho con el estereotipo latino. Si decimos ritmos latinos, muchos van a pensar en bailes enérgicos y sensuales, en música alegre, en letras livianas, en vestidos coloridos y sonrisas grandes. La música representativa rioplatense es el tango y déjenme decirles que no se parece en nada a eso. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche. Y son las sombras camino muy lento. Ritmo de 2x4, letras profundas y poéticas, melodías tristes, armonías melancólicas, ropas oscuras, bailes solemnes. Saliendo del Río de la Plata, el folclore de la región tiene bastante de protesta, de denuncia. Y es verdad que existe la cumbia nacional como el rock nacional, pero no es algo tan autóctono y tradicional, aunque sea popular y tenga características propias. Por eso diría que en este punto tienen razón los que dicen que la música de esta región no coincide con el estereotipo latino y a muchos les va a costar aceptar que el tango también es música latina. En el imaginario está la idea de que los latinos vivimos en un clima cálido todo el año, entre selvas tropicales y playas blancas con palmeras. Para muchos sería difícil imaginar que la Patagonia argentina o chilena son también paisajes latinos. Las ciudades donde se concentra la mayor parte de la población del Cono Sur tienen estaciones marcadas, con calor en verano y frío en invierno. Tenemos glaciares, nieve, pingüinos, pero nada de huracanes y arrecifes de coral. En este punto creo que no nos parecemos al estereotipo de país latino. Claro que no existen dos países en el mundo con exactamente la misma historia, pero en Latinoamérica los procesos fueron muy parecidos. Pueblos originarios durante miles de años, una historia colonial ibérica, procesos independentistas, migraciones, dictaduras militares, luchas populares, economías neoliberales alternadas con procesos populares, etc. Respecto a la historia, creo que los países del Cono Sur no se distinguen de lo típico de Latinoamérica. El estereotipo latino está ligado al narco, las pandillas, el crimen organizado y más allá de los prejuicios, las estadísticas muestran que Latinoamérica es la región más violenta del mundo. En Argentina se cometen cerca de 2.000 homicidios por año, esto es 5 o 6 por día. Es mucho. Bueno,
Una sola persona que le saques a su familia ya es demasiado, pero si lo comparamos con los promedios latinoamericanos parece bastante bajo. La criminalidad se suele medir en homicidios anuales cada 100.000 habitantes, porque estos crímenes siempre se denuncian y no es fácil manipular los números como podría pasar con otros delitos. Argentina tiene una tasa que varía en torno a 4 o 5, lo que es el doble de los promedios de Europa, Asia y Oceanía, pero 4 veces menos que el promedio de América Latina. Esto seguramente me lo van a discutir porque los estudios de percepción de inseguridad dan números altísimos en Argentina y se suele hacer mucha casuística, pero hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos lo tiene catalogado desde hace mucho como un país relativamente seguro. Las estadísticas se parecen más al promedio mundial que al latino, e históricamente no tuvimos los problemas de narcos, pandillas y crimen organizado controlando el territorio al nivel de otros países latinos, ni de la caricatura latina que a veces muestran los medios. Mientras que en muchas partes del mundo las reglas están para cumplirlas, en Latinoamérica, bueno, vemos. Ojo que no hablo ahora de criminalidad, sino de un respeto flexible a las reglas. Tenemos leyes, tenemos normas, pero las contextualizamos y decidimos si las vamos a cumplir o no dependiendo de la situación. No se puede doblar acá, bueno, pero no viene nadie. Está prohibido comer acá adentro, bueno, pero salí corriendo, no tuve tiempo, después limpio, no voy a ensuciar nada. Todo es conversable. Me falta un documento para el trámite. Me vine desde Chascomús a hacer esto, 2 horas viajando, si acá te figura quién soy. En este punto creo que Argentina coincide con el estereotipo latino, y es un punto polémico, con un límite difícil de establecer. A veces hay buenas intenciones y puede ser un escape a lo burocrático, humanizando y teniendo en cuenta la situación de cada uno. Pero también es un peligro que cada persona decida qué reglas se cumplen y cuáles no. La interpretación flexible del tiempo también aplica a las normas, y las sociedades más puntuales suelen ser las más estrictas en el cumplimiento de las reglas, como Japón, Suiza, Alemania. En cuanto al respeto flexible a las normas, diría que los argentinos coincidimos con el estereotipo latino. Los países latinoamericanos son los que están en América y hablan lenguas romances, derivadas del latín, pero en el estereotipo nos referimos específicamente al español, por lo que Argentina, Uruguay y Chile encajarían perfectamente. Quizás el latino estereotípico habla en tú, con algún acento caribeño, pero aunque el rioplatense sea una variedad particular, es parte del mismo idioma que hablamos en toda Latinoamérica. Se parece más a las variedades americanas que al castellano peninsular, y a los ojos de un extranjero no es más que otro de los tantos acentos latinos. Así que en la que puede ser la coincidencia más obvia, el idioma, Argentina encaja perfectamente en el estereotipo latino. Cuando hablamos de la herencia italiana en Argentina vimos registros históricos y estadísticos y salió la polémica sobre la composición étnica de Argentina. ¿Es un mito o una realidad que esta zona es la más europea de Latinoamérica en términos genéticos? Investigué mucho y hasta me hice un test de ADN en este video y llegamos a conclusiones más que interesantes. Si quieren saber más les recomiendo seguir con ese video después de este y suscribirse al canal, que es gratis y sirve para que veas más contenido como este en el futuro. Por ahora me limito a decir que la genética argentina y uruguaya sí es diferente al estereotipo latino, aunque no totalmente diferente. Los latinos suelen representarse como pobres o como ricos entre pobres, es decir, que la precariedad económica y la desigualdad son parte del estereotipo latino. Si vamos a los números, vemos que el Cono Sur tiene mejores indicadores que el promedio latinoamericano en el índice de desarrollo humano que mide Naciones Unidas, pero la desigualdad y la pobreza son problemas persistentes también en el sur del continente. Esto lo vemos en datos como en el coeficiente de Gini o en la convivencia de barrios de lujo con villas de emergencia. La pobreza y la indigencia son preocupaciones cotidianas para una gran parte de la población latinoamericana y creo que en este punto Argentina no se diferencia demasiado del estereotipo latino. Otra de las representaciones de lo latino se asocia a la población campesina, lo que ya es un poco mentiroso porque Latinoamérica tiene una población bastante urbanizada. El porcentaje de gente que vive en el campo es muy similar en América Latina y en Estados Unidos, por ejemplo. Pero Argentina y Uruguay son diferentes. Y probablemente no en el sentido que estás pensando, porque son países agroexportadores con grandes extensiones de tierra productiva, pero Argentina y Uruguay están entre los países con menor población rural del mundo.
Que este pedazo del cono sur se destaque por la producción agrícola y también por tener tasas de urbanización de más del 90% de la población puede parecer contradictorio, pero tiene que ver con la mecanización. Por la geografía de la llanura pampeana, el tipo de cultivo que requiere poca mano de obra, el sistema de propiedad de la tierra, arrendamientos, pools de siembra y esas cosas que reemplazan al clásico campesinado de la agricultura manual a menor escala. En cuanto a la población rural, diría que no coincidimos con el estereotipo latino. Existe un estereotipo del macho y la mujer latina en la que los roles de género se mantienen muy definidos en comparación a otras culturas occidentales. Bueno, cuando analizamos los números, Latinoamérica tiene datos preocupantes de violencia de género, desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y distribución del ingreso, comparado con, por ejemplo, los países nórdicos. Sin embargo, si vemos el mapa mundial, parecemos tan atrasados en este tema. En el informe del Foro Económico Mundial, América Latina figura como la región más próxima a cerrar la brecha de género del mundo. Tenemos más mujeres que hombres en las universidades y la participación política es relativamente alta. Recién ahora algunos países desarrollados como Japón o Italia están dando sus primeros pasos eligiendo líderes mujeres cuando Chile y Argentina votaban presidentas hace 20 años. Y pensemos que hay países como España o Estados Unidos que nunca en su historia al día de hoy tuvieron una mujer ocupando el máximo cargo. En las encuestas que miden machismo cultural, Argentina y Uruguay tienen resultados destacados dentro de la región. Así que diría que en machismo y roles de género, el Cono Sur no está bien representado en el estereotipo latino. Quizás no nos damos cuenta, pero el uso de apodos en América Latina es bastante diferente al de otras regiones y no solamente una cuestión de personajes de ficción como Tuco Salamanca o de un estereotipo caricaturesco. En la vida real, los latinos usamos apodos de forma masiva, incluso en situaciones laborales o relativamente formales. Y no estoy hablando de decir Kim, Will o Nick, como puede pasar en el mundo anglosajón y en otras partes del mundo, sino de apodos descriptivos como flaco, colo, chino, negro, pelado, gordo, cabezón. Desde Banfield con mucho cariño te escriben Micho, Tito, negro, gordo y cabezón. ¡Ay, qué cosa rica! Es verdad que algunos apodos fueron cayendo en desuso porque nos fuimos dando cuenta de que las personas tienen sentimientos. Pero muchos se siguen usando. A veces son apodos muy originales derivados de anécdotas que pueden durar toda la vida. Los invito a pensar en sus grupos de amigos y decirme en los comentarios cuántos tienen apodo y a cuántos los llaman por el nombre real. Yo tengo varios apodos en mis grupos de amigos varones como Ito, Itan, Uter, Bubu, el primo o la mente venosa. Respecto a los apodos, diría que los argentinos coincidimos con el estereotipo latino. Se dice mucho que Argentina tiene arquitectura europea. ¿Esto es una realidad o es demasiado porteño centrista? Bueno, cuando llegan los españoles a América, arman los mayores asentamientos coloniales en lugares que ya eran núcleos de población de los pueblos originarios. Así que, por ejemplo, México y Perú tienen el patrimonio arquitectónico de los mexicas y los incas y también el colonial. Este extremo del continente no fue un gran centro de los imperios precolombinos, ni tampoco tuvo la importancia central de Lima, Quito o México en la época colonial. Así que la arquitectura es relativamente moderna, con mucha influencia de las migraciones masivas de los siglos XIX y XX. Pero en la realidad de la mayoría de los barrios, no creo que haya diferencias sustanciales entre las casas y las formas de construcción de las personas del Cono Sur respecto al resto de Latinoamérica. No sé qué piensan ustedes, lo dejo que lo decidan y me dejen sus opiniones en los comentarios. ¿Qué conclusión podemos sacar de este video? Primero vamos a aclarar, por si alguien todavía no entendió, que el debate no es si los argentinos somos o no somos latinos. Eso está claro. Lo que estamos discutiendo es qué significa ser latino. En este video no buscamos coincidencias y diferencias con los latinos, sino con el estereotipo de los latinos que surge de los medios de comunicación, la industria musical, el turismo caribeño, la migración a Estados Unidos, etc. Si se construyó un estereotipo de latino que mueve las caderas y come frijoles o que le reza a la virgencita mientras trafica fafafa entre las palmeras del Caribe, no tenemos que decir nosotros no somos latinos. Tenemos que disputar esa identidad y recordarles a
a todos que Latinoamérica también tiene música profunda y mentes brillantes. Tiene glaciares y pingüinos, sangre española, indígena, italiana y de otras partes del mundo, y que nuestra diversidad cultural es extremadamente rica. La región rioplatense o el Cono Sur pueden tener características propias, como cada región tiene, pero eso no nos resta latinidad, sino que deja en evidencia lo incompleto del estereotipo latino. Los latinoamericanos tenemos una historia común y muchos rasgos culturales compartidos. Veremos si decidimos unirnos o seguir con la división.